Somos los soldados que combaten error. ¿Qué dicha es? ¿Qué dicha es? Nos espera la corona del vencedor. La recibiremos al ganar. A la batalla y sin tardar, con la verdad podréis conquistar. Nuestro pendón en alto plantar y un hogar celestial vamos a ganar. Somos los soldados que combaten error. ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! Nos espera la corona del vencedor, la recibiremos al ganar. Ya empieza la batalla con gran clamor. Firmes marchar, firmes marchar. Hacen falta más soldados. Ir con valor. La bandera del Señor seguir. Nuestro caudillo fuerza nos da. El que demore perecerá. Por Jesucristo se luchará. Y un hogar celestial vamos a ganar. Somos los soldados que combaten error. ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! Nos espera la corona del vencedor. La recibiremos al ganar. Por el reino lucharemos contra el mal. ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! Somos luz del mundo, de la tierra la sal. La victoria, Señor, será, del Señor será. En los peligros no hay temor, pues nos protege el Salvador. Él nos ampara con gran amor y un hogar celestial vamos a ganar. Somos los soldados que combaten error. ¡Qué dicha es! ¡Qué dicha es! Nos espera la corona del vencedor. La recibiremos al ganar. Un hermoso himno, el número 162. Somos los soldados. Todos, hermanos, cada uno de nosotros somos los soldados del Señor. Yo soy un soldado floreado, un poco extraño, pero también soy un soldado del Señor. Todos hemos sido llamados a servir en su obra. Todos estamos dentro de esa lucha en contra del mal para defender nuestro estandarte de libertad, para defender la hermosa y maravillosa causa de nuestro Padre Celestial. Sean bienvenidos, hermanos, a la escuela dominical, correspondiente a la semana del 3 al 9 de agosto. Nuestra clase se titula Mantenerse firmes en la fe de Cristo. Y vamos a cubrir los capítulos de Alma del 43 al 52. Es una clase, hermanos, bastante extensa. Vamos a hablar de luchas, vamos a hablar de estrategias militares, vamos a hablar de personajes muy especiales. Uno de ellos es el capitán Moroni, del que tanto hemos escuchado hablar, del que tanto hemos leído en las Escrituras. Para conectarnos un poco con la clase anterior, recordemos que Alma había llamado a sus hijos, a Elaman, a Chilón y a Coriantón, para darles sus mandamientos y para instruirlos y amonestarlos. Recordemos que Coriantón se había desviado bastante y por su causa muchos oramitas no habían hecho caso de las palabras de Alma, ya que él se había marchado con una ramera. Alma le habló a su hijo con mucho amor. Recordemos que aprendimos valiosas lecciones con respecto a la castidad. Recordemos también que Alma les dijo a sus hijos que tenían como ministerio seguir llevando la palabra de Dios al pueblo. Y en el capítulo 43, cuando se inicia,
precisamente se habla de esto, de que Chiblón, Coriantón y también Elaman salen a predicar la palabra de Dios. Incluso mencionan que Alma tampoco pudo descansar y también salió junto con ellos a predicar, de acuerdo al sacerdocio que ellos poseían, que era según el orden de Dios. Es entonces cuando Mormón señala que ya no va a cubrir la parte de la predicación del Evangelio por parte de Alma y sus hijos, porque de momento va a centrarse en la narración de las guerras y las dificultades que habían con los lamanitas. Quizás cuando estuvimos estudiando la clase, nos llamó poderosamente la atención todo ese conjunto de capítulos que aún continúan. Tanto detalle de estrategias militares, ¿verdad? Pensamos, qué extraño, ¿por qué incluir tantos detalles de ese tipo en la narración del libro de Mormón? ¿Por qué Mormón tomaría esa decisión? Recordemos, hermanos, que Mormón vio nuestros días. Él sabía, porque nuestro Padre Celestial le hacía saber que nosotros íbamos a vivir entre guerras y rumores de guerra. Pero el abarcar todas esas estrategias, todas esas circunstancias militares, no solamente estaban enfocadas en el momento en el que tuviéramos que enfrentar esas dificultades de guerras y de rumores de guerra, de las que tanto nos hablan como final de los tiempos, sino también porque, como nos dijo el himno que leímos en un principio, realmente somos soldados, hermanos. Somos soldados en la causa del Señor. Y allí vamos a aprender en todos esos capítulos lecciones importantísimas para podernos enfrentar con nuestro adversario, así como lo eran los lamanitas para los nefitas. El adversario nos ataca a nosotros cada día. Recordemos que desde que estábamos en la existencia preterrenal, hubo una batalla muy grande en los cielos. Y desde entonces el adversario lucha constantemente y con gran poder para desviarnos del buen camino que nuestro Padre Celestial nos ha señalado, al enviarnos a su Hijo amado Jesucristo para salvarnos e indicarnos el camino correcto. Entonces, vamos a leer un poco acerca de por qué están incluidos todos estos detalles de las guerras en los capítulos de Alma. Vamos a ver. Tenemos que algunas personas se preguntan por qué el libro de Mormón trata tanto el tema de la guerra. El presidente Ezra Taft Benson declaró que del libro de Mormón aprendemos cómo viven los discípulos de Cristo en tiempos de guerra. Eso lo tenemos en la Liaona de enero de 1987. Dado que Mormón vio nuestros días y supo que viviríamos en una época de guerras y rumores de guerras, lo tenemos en Doctrinas y Convenios 45, 26 y también en Apocalipsis 9. Él incorporó algo sobre cómo vivir en rectitud durante estas épocas. Muchos santos de los últimos días han participado y participarán en conflictos bélicos. En estos capítulos de Alma, Mormón nos habla de principios del Evangelio y los incorpora revelándonos mucha información.
y enseñándonos el enorme sufrimiento que causa el conflicto. Y además explicó por qué puede ser necesaria la guerra para defender la vida y la libertad. Tanto Mormón como los profetas modernos han descrito circunstancias en las cuales se justifica la guerra. Tenemos que el presidente Gordon B. Hinckley describió el dolor celestial que acompaña a estos sucesos, incluso cuando la guerra sea justificada. El presidente Hinckley decía: yo creo que nuestro Padre Celestial debe de haber llorado al contemplar a sus hijos, que aquí en la tierra, a través de los siglos, han desperdiciado sus divinos derechos de nacimiento, destruyéndose despiadadamente unos a otros. Esto lo tenemos en la Leona de mayo del 2003. Los nefitas y el capitán Moroni exhibieron la actitud apropiada ante la guerra y el derramamiento de sangre. Muchas veces, hermanos, a lo mejor a ustedes también les habrá ocurrido que nos hacemos esta pregunta. Sabemos que en los mandamientos del Señor dice: no matarás. Y yo siempre me pregunté: ¿y qué pasa con los militares? ¿Qué pasa con aquellos miembros de la iglesia que se ven obligados a esos enfrentamientos, en los cuales probablemente tengan que quitarle la vida a una persona? ¿Qué pasa si son llamados a un servicio militar? Vamos a leer cómo funciona eso en la iglesia para que comprendamos un poco. Durante la Segunda Guerra Mundial, la primera presidencia extendió el siguiente comunicado en el que se aclara la postura de la iglesia en cuanto a la guerra. Los miembros deben ser obedientes a su gobierno soberano y rendirle fiel servicio cuando reciban el llamado a hacerlo, lo cual incluye el servicio militar. Todo ciudadano o súbdito tiene una obligación para con el Estado, la cual se expresa en el artículo de fe que declara: creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Por ser obedientes a estos principios, los miembros de la iglesia siempre han sentido la obligación de acudir a la defensa de su país cuando se les ha llamado a las armas. Por lo tanto, cuando la ley constitucional obediente a estos principios llama a los varones de la iglesia al servicio militar de cualquier país al que deban obediencia, su más alto deber cívico requiere que honren ese llamado. Sí, atendiendo a ese llamado y obedeciendo a quienes tienen mando sobre ellos. Quitan la vida a aquellos contra los que luchan, y eso no los convierte en asesinos. Estas son palabras del presidente Herbert Grant. Entonces tenemos, hermanos, la posición de la iglesia con respecto a las guerras para que tengamos eso un poco claros. Vamos a comenzar entonces con las explicaciones que se nos dan acerca de esos conflictos tan fuertes que ya habían comenzado entre los nefitas y los lamanitas, pero que ahora fueron bastante fuertes. En el capítulo 43 mencionamos que se comenzaba con la predicación de Alma y de sus hijos. Y hablamos lo que decía Mormón acerca de la narración que iba a comenzar. Y dice, en el versículo 4 del capítulo 43, dice: porque aquí aconteció que los oramitas se hicieron lamanitas. Por tanto, al principio del año 18º de los nefitas, vieron que los lamanitas venían contra ellos,
De modo que hicieron preparativos para la guerra. Sí, reunieron sus ejércitos en la tierra de Gerson. Vamos a ver por qué la tierra de Gerson. Recordemos, hermanos, que Alma tenía una gran preocupación por los oramitas que se habían desviado y separado de los nefitas. Recordemos que en lecciones anteriores mencionamos que Alma se preparó con 2 de sus hijos y también llevando a Amulek, a Serrón, a Amón y a sus hermanos para ir a predicar a los soramitas e intentar que volvieran a la verdad. Una de las preocupaciones que tenía Alma, además del bienestar espiritual de sus hermanos, era que ellos estaban muy cercanos a las fronteras con los lamanitas. Y Alma temía que ellos pudieran buscar una alianza con los alamanitas, como en verdad ocurrió, porque una vez que les fue llevada la palabra de Dios, algunos escucharon y las aceptaron, otros no lo hicieron. Y estos que no lo hicieron, se unieron a los caudillos y tomaron la decisión de desterrar a aquellos que sí habían aceptado la palabra de Dios. Esas personas huyeron y se refugiaron en la tierra de Gerson junto con el pueblo de Amón, el cual los recibió con los brazos abiertos y los ayudaron y los protegieron. Pero este acontecimiento hizo que los oramitas se disgustaran en extremo. Ellos pretendían que el pueblo de Amón retirara a esas personas de su tierra, les echara. Pero ellos no quisieron hacer esto, por lo cual los oramitas juraron vengarse. Y fue entonces cuando ya decidieron de lleno unirse a los lamanitas para atacar a los nefitas. Y fueron hacia la tierra de Gerson. Tenemos entonces que ocurrió que los lamanitas vinieron con sus miles y llegaron a la tierra de Antionum. Esa era la tierra donde vivían los soramitas. Allí empezaron a reunirse. Y era su caudillo un hombre llamado Seraena. Seraena era un hombre muy malvado, con un odio muy encarnizado en contra de los nefitas. Y como los amalequitas eran por naturaleza de una disposición más ruin y sanguinaria que los lamanitas, Seraena por tanto nombró capitanes en jefe sobre los lamanitas, y todos eran amalequitas y soramitas. ¿Cuál era el objetivo que tenía Seraena al poner esos líderes con ese odio tan encarnizado para liderar a los lamanitas? Él quería asegurarse que se cumpliera la misión que tenía de destruir la tierra de los nefitas y hacerlos cautivos. No quería que las personas del pueblo lamanita quizás se arrepintieran, se acobardaran o pusieran en duda esos objetivos, por lo cual puso a los más fuertes y a los más malvados como caudillos. Tenemos que entonces, a diferencia de los lamanitas, los nefitas se estaban preparando también para la guerra, pero por unos motivos muy diferentes a los de sus hermanos los lamanitas. Tenemos en el versículo 9 que nos dice: ahora bien, el propósito de los nefitas era proteger sus tierras y sus casas, sus esposas y sus hijos, para preservarlos de las manos de sus enemigos y también preservar sus derechos y sus privilegios. Sí, y también su libertad para poder adorar a Dios según sus deseos. Fíjense, hermanos, qué diferente era la motivación de los nefitas con respecto a los lamanitas. Tenemos también que los lamanitas eran bastante numerosos. ¿Quiénes constituían el pueblo lamanita en ese momento? Los constituían los descendientes de Lamán,
de Lemuel, de los hijos de Ismael, también los amalequitas, los soramitas y también descendientes de los sacerdotes del rey Noé, que era muy inicuo. Recordemos que vimos esa historia en lecciones pasadas. Los nefitas, como mencionamos, comenzaron también sus preparativos para defenderse. Y el jefe de los nefitas, o sea, el hombre que había sido nombrado capitán en jefe de los ejércitos nefitas, se llamaba Moroni. El capitán Moroni, hermanos, solo tenía 25 años cuando llegó a ser el capitán en jefe de todo el ejército de los nefitas. Era un hombre sumamente especial, hermanos. Un hombre muy recto, de una gran fe. Moroni era muy fuerte, era muy valiente, pero él siempre tomaba en cuenta las cosas de Dios y tenía una gran humildad para acudir siempre al Señor pidiendo ayuda, por lo cual nunca se olvidaba de consultar con los profetas del Señor. Tenemos entonces que la motivación de los nefitas era muy distinta a los lamanitas, por lo cual su preparación también fue diferente. Moroni preparó a su pueblo para la lucha con gran esmero. Él no los iba a llevar a la lucha sin estar protegidos lo máximo que fuera posible. ¿Y qué hizo él? Procuró que llevaran protegidas las partes de su cuerpo donde les era más factible que pudieran sufrir heridas de muerte. Su cabeza, sus lomos, llevaban también escudo. Él procuró vestirlos y prepararlos para la batalla. Cuando mencionamos ese tema de esa armadura que llevaban los nefitas y que Moroni se esmeró en que la prepararan con extremo cuidado, nos recuerda algo muy importante que hemos aprendido en las Escrituras, hermanos, y es la armadura de Dios. Recordemos que al principio mencionamos que todos estos detalles bélicos y de estrategias militares que vamos a ver no tienen el objetivo de simplemente entretenernos con todo lo que estaba pasando, sino que aprendamos una lección, porque allí vamos a ver estrategias de defensa para que nosotros podamos también defendernos del adversario. Y una de esas estrategias importantísimas es llevar la armadura de Dios. Vamos a recordar cómo está constituida esa armadura de Dios y que hacía una misión similar a la que iba a ser esa armadura con la que Moroni preparó a sus hombres para ir hacia la batalla con los lamanitas. Vamos a leer un poco acerca de la armadura de Dios. Fíjense, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué armadura tenemos que nos proteja en la actualidad? ¿Cómo podemos nosotros protegernos y salir a esa batalla que tenemos en nuestro día a día por seguir los caminos de rectitud? Tenemos que el presidente Harold Billy nos dio una descripción muy buena. El capitán Moroni dio armaduras a su ejército para que se protegiera, y esto marcó una importante diferencia en la batalla contra sus enemigos, y marca una importante diferencia en nuestra batalla contra las tentaciones y la maldad hacia donde quiere desviarnos el adversario. Tenemos entonces la explicación del presidente Harold Billy, que dice lo siguiente. Tenemos las 4 partes del cuerpo que el apóstol Pablo dijo o vio que eran las más vulnerables a los poderes de las tinieblas.
y son los lomos, que representan la virtud y la castidad. Recordemos, hermanos, que en los lomos nosotros tenemos nuestras partes íntimas, ¿verdad? Esas partes que son tan susceptibles a las emociones y al desviarnos para faltar con esa importante ley que nuestro Padre Celestial nos dio. Tenemos entonces el corazón, que representa nuestra conducta, los pies, que representan nuestras metas y objetivos en la vida, y finalmente la cabeza, en donde tenemos nuestros pensamientos. Debemos ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, dijo el Señor, es el conocimiento de las cosas como son, de las cosas como eran y como han de ser. Doctrinas y Convenios 93-24. Nuestros lomos estarán ceñidos con la verdad, declaró el profeta. ¿Y el corazón? ¿Qué tipo de coraza puede proteger nuestro corazón? De las conductas de las conductas de la vida. Pues vestiremos nuestro corazón con la coraza de la justicia. Bien, una vez que sabemos cuál es la verdad, tenemos una medida con la cual podremos juzgar entre el bien y el mal. Y así nuestra conducta siempre se medirá de acuerdo con lo que sabemos que es verdad. La coraza que vestirá nuestra conducta será la rectitud. ¿Con qué nos protegeremos los pies? ¿O cómo mediremos nuestros objetivos y nuestras metas en la vida? Tener calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz, nos dicen en Efesios 6:15. Y por último, el yelmo de la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es ser salvo. ¿Salvos de qué? Salvos de la muerte y el pecado. Ahora bien, el apóstol Pablo tenía a ese hombre con su armadura, que sostenía en una mano un escudo y en otra mano sostenía la espada, las cuales eran las armas de aquellos días. Ese escudo era el escudo de la fe y la espada era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se me ocurre ninguna arma más potente que la fe y el conocimiento de las Escrituras, en las cuales se encuentra la palabra de Dios. Alguien que tenga esa armadura y que cuente con la preparación de esas armas, se encuentra listo para ir a la batalla contra el enemigo, contra el adversario, en nuestro caso, contra los enemigos, cuando se va a una guerra, como en el caso de Moroni y el pueblo nefita. Fíjense, hermanos, que cuando el capitán Moroni prestaba sus servicios como jefe del ejército, él empleó la fe y las estrategias para defender a los nefitas. Moroni se basaba en sus fuerzas y en el poder del Señor para defender a los nefitas. Él no se creía que era poderoso y fuerte por sí solo. Él sabía que necesitaba al Señor y que era por el Señor y a través del Señor cómo él iba a conseguir que su pueblo fuera preservado. Tenemos entonces que en Alma 43 se brinda un ejemplo de cómo el capitán Moroni combinó su buen juicio y su obediencia al consejo de Dios. Preparó a cada soldado con una mejorada indumentaria militar y buscó el consejo del profeta antes de ir a la batalla. Tenemos que el capitán Moroni esperaba recibir las bendiciones del Señor. ¿Pero por qué? Porque él estaba dando lo mejor de sí. Él iba en rectitud y los deseos de su corazón eran justos. Estaba dando lo mejor de su parte.
Posiblemente fuera la mente militar más brillante de su época. Sin embargo, demostró humildad al seguir el consejo del profeta, y esto hizo que el capitán Moroni fuera un instrumento muy poderoso en las manos de Dios. Esto de escuchar el consejo de los profetas, hermanos, es vital para todos nosotros. Siempre lo repetimos, siempre lo leemos en las Escrituras, siempre lo aprendemos en esas importantísimas lecciones que se nos dan en el libro de Mormón especialmente. Tenemos que el deseo que tenía el capitán Moroni de buscar y obedecer el consejo del profeta dio lugar a muchas victorias. Las batallas de la vida hoy en día también se ganan siguiendo al profeta. El presidente Spencer W. Kimball hizo hincapié en por qué debemos seguir a los profetas. Y él dijo: escuchemos a quienes sostenemos como profetas y videntes, y a los otros hermanos de las autoridades generales, como si nuestra vida eterna dependiera de ello, porque realmente es así. Ese mensaje lo tenemos en la Liaona de agosto de 1978. Tenemos, hermanos, entonces lo importante que era el tener, para Moroni, el tener esos sentimientos justos en su corazón. Fíjense cómo él quería proteger a su pueblo y como sus intenciones eran buenas, eran preservar la libertad de ellos y la vida de sus seres queridos. Qué distinto a la visión de los lamanitas, ¿verdad? Ellos solo querían poder y destrucción. Ellos no se preocupaban ni siquiera por sus propias vidas y por las de sus seres queridos. Sus caudillos no les importaba absolutamente para nada el derramamiento de la sangre de sus hermanos. Tenemos entonces, hermanos, continuando en el 43, que cuando iba a comenzar la lucha con los lamanitas liderados por Seraegna, ellos se encontraron con algo que no se esperaba, y era la preparación del pueblo de los nefitas. Hemos dicho que los nefitas iban muy bien protegidos para la batalla, y Seraegna se dio cuenta que su ejército no lo estaba. Hemos dicho en otras oportunidades y hemos leído que los lamanitas iban casi desnudos, por lo cual eran muy susceptibles a las heridas de una espada. Su cabeza, su pecho. Solamente los amalequitas y los oramitas iban vestidos y llevaban alguna armadura, aún así, no tan bien preparada como la que llevaban los soldados nefitas. Entonces, cuando ellos vieron esa situación, Seraegna se preocupó en extremo y trataron de iniciar una retirada hacia el desierto, porque vio que ellos no estaban preparados. Entonces Moroni, en ese momento, para saber lo que iba él a hacer y hacia dónde iba a ir, él envió espías hacia el campo. Pero ya él conocía las profecías de Alma, y él enviaba hombres a preguntarle a Alma hacia dónde debían dirigirse. Y Alma le mencionaba y le explicaba lo que el Señor le había informado. Fíjense lo importante que era la dirección que tenía Moroni a través de las profecías y las revelaciones que le daba Alma, porque él hacía caso a ellos. Él no hacía únicamente lo que él pensaba, lo que él ideaba, aunque tenía una mente muy brillante, como mencionamos. Tenemos entonces que Moroni, sabiendo que los lamanitas lo que querían era llevarlos al cautiverio, y sabiendo también que el único deseo de los nefitas era preservar su tierra, su libertad y su iglesia, no consideró por tanto que fuera pecado defenderlos mediante estratagemas.
de modo que se enteró por medio de sus espías del rumbo que iban a tomar los lamanitas. Este versículo me gusta mucho, hermanos, porque quizás cuando estamos estudiando los capítulos y leemos todas las cosas que ideaba Moroni y todas las estrategias que utilizaba, podemos pensar, pero a ver, ¿estamos hablando realmente de un hombre bueno? Cuando era capaz de planificar todas esas cosas para atrapar a los lamanitas, lo era, hermanos, porque él iba hacia una causa justa. Su idea no era derramar sangre de sus hermanos, al contrario, tanto él como los nefitas lamentaban profundamente, como nos lo dicen algunos versículos, el tener que matar a sus hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que sus hermanos no estaban preparados para ir a la presencia de Dios. Y se condolían mucho de tener que quitarles la vida. Entonces tenemos que Moroni, como nos dicen en el capítulo 43, en algunos versículos, no se deleitaba en derramar sangre. Las vidas se quitaban con renuencia y pesar, como lo explicamos ahora. El capitán Moroni creía firmemente que quienes cumpliesen sus convenios con Dios y muriesen iban a ser redimidos por el Señor Jesucristo y saldrían del mundo con regocijo. Lamentablemente lo mismo no pasaba con sus hermanos lamanitas y él le preocupaba mucho eso. Entonces, algunos lectores se preguntarán, ¿cómo puede ser que un hombre que se preocupaba por cumplir los convenios del Señor esté tan involucrado con asuntos militares? Esta duda puede ser el motivo por el cual Mormón escribió que Moroni no se deleitaba en derramar sangre y que se le había enseñado a nunca levantar la espada, salvo que fuese contra un enemigo y que fuese para defender sus vidas. Tenemos entonces, hermanos, que esos propósitos que ellos tenían eran justos y Moroni era un buen hombre, era un buen líder, era un hombre de Dios que no se deleitaba en matar. En algunos versículos vamos a ver que cuando él estaba en enfrentamiento con los lamanitas, él siempre procuraba ver la oportunidad de hacer algún pacto de paz para no continuar la guerra. Él paraba las luchas cuando veía el terror en sus hermanos lamanitas. Lamentablemente ellos casi no cedían y debían matarlos, pero ese no era su propósito. Tenemos entonces también que ellos estaban haciendo lo que sentían que era su deber, nos lo dice en el versículo 46 del capítulo 43. Su deber para con su Dios, porque el Señor les había dicho, y también a sus padres, si no soy culpable de la primera ofensa ni de la segunda, no os dejaréis matar por mano de vuestros enemigos. Y además el Señor ha dicho, defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Así que por esta causa los nefitas luchaban contra los lamanitas para defenderse a sí mismos y a sus familias, y a sus tierras, a su país, a sus derechos y a su religión. Entonces, en el capítulo 44 tenemos que Moroni manda a los lamanitas a hacer un pacto de paz o a resignarse a ser destruidos. Seraegna rechaza la oferta y la batalla se reanuda. Los ejércitos de Moroni derrotan a los lamanitas. ¿Qué ocurrió aquí? Vimos que había una gran desventaja entre el ejército que llevaba Seraegna de los lamanitas y los nefitas. Cuando ellos vieron que había una gran mortandad, Moroni vio el terror en ellos, como mencionamos al principio, y entonces les propuso que entregaran sus armas, hicieran un pacto de paz, pero Seraegna no lo quiso hacer. Él le dijo que podía entregar sus armas, es más, él se las entregó, pero les dijo que no harían ningún pacto que él sabía que no iban a cumplir. Por lo cual entonces la batalla se reanudó.
y hubo una mortandad inmensa. A mí me gustaron mucho en el capítulo 44 las palabras que le dijo Moroni a Seraegna. Él le dijo, mas ya veis, en el versículo 3 y 4, mas ya veis que el Señor está con nosotros y veis que os ha entregado en nuestras manos. Y ahora quisiera que entendieseis que esto se hace con nosotros por causa de nuestra religión y nuestra fe en Cristo. Y ya veis que no podéis destruir esta que es nuestra fe. ¿Veis ahora que esta es la verdadera fe de Dios? Sí. ¿Veis que Dios nos sostendrá y guardará y preservará mientras le seamos fieles a Él, a nuestra fe y a nuestra religión? Y nunca permitirá el Señor que seamos destruidos, a no ser que caigamos en transgresión y neguemos nuestra fe. Estos versículos, hermanos, son muy importantes y perfectamente aplicables a nosotros. El Señor siempre nos va a ayudar, siempre nos va a guiar, y tenemos su promesa de que Él alumbrará nuestro camino y nos preservará cuando nosotros estamos haciendo nuestra parte. Y Moroni y su pueblo lo estaba haciendo. Estaban siendo obedientes y cumplían con los mandamientos. Fíjense la respuesta que les dio Seraegna. Y es una respuesta, hermanos, que comúnmente escuchamos hoy en día cuando muchas personas niegan la existencia de Dios, cuando muchas personas piensan que todas esas bendiciones maravillosas de las que nosotros hablamos solo están en nuestra imaginación, y que las cosas buenas que tenemos las logramos es porque somos hábiles de determinada manera o porque hemos tenido suerte, que lo escuchamos mucho. Seraegna le dijo a Moroni, he aquí, no somos de vuestra fe, no creemos que sea Dios el que nos ha entregado en vuestras manos, sino que creemos que es vuestra astucia lo que os ha preservado de nuestras espadas. He aquí, son vuestros petos y vuestros escudos lo que os han preservado. Eso era lo que pensaba Seraegna. Cuando él vio ya que al reanudar la batalla habían muerto muchísimos, ya vio que no tenían otra salida que efectuar el pacto de paz que les había propuesto Moroni. Así que entregaron sus armas y prometieron que ellos al menos no volverían a la guerra contra los nefitas si les perdonaban la vida. Tenemos entonces que ya en el capítulo 45, la historia del pueblo de Nefi y sus guerras y disensiones en los días de Elaman, según los anales que Elaman escribió en sus días. Eso nos lo dice en el cabecero del capítulo 45. Y nos dice que Elaman cree en las palabras de Alma. Alma profetiza la destrucción de los nefitas, bendice y maldice la tierra, y puede ser que Alma haya sido arrebatado por el espíritu como lo fue Moisés. Esto lo leemos en el capítulo 45. Tenemos, hermanos, que hemos dicho que los lamanitas tenían objetivos muy distintos a los nefitas, ¿verdad? Tenemos que el pueblo de Nefi estaba muy feliz, se sintió muy contento por la victoria que habían tenido en esa lucha contra Seraegna y su grupo de lamanitas. Ellos ayunaron, ellos oraron, ellos estaban agradecidos por la paz que en ese momento podían experimentar. Entonces Alma le dirigió unas palabras a su hijo Elaman. Le preguntó si él creía en sus palabras, si él creía en las palabras que estaban en esos anales, si él estaba dispuesto a cumplir los mandamientos de Dios. Elaman le dijo que sí, y su padre Alma lo bendijo a él y a la tierra. Entonces, en el capítulo 45 vemos que Alma le dice a su hijo que tiene una profecía muy fuerte que él no puede revelar hasta que se cumpla. Y es que dentro de 400 años el pueblo nefita va a caer en una incredulidad muy grande y van a ser destruidos. Podemos leerla
mucho detalle en el capítulo 45. Lamentablemente no podemos extendernos a todos los detalles como mencionamos antes. Tenemos que después que Alma le explicó a su hijo acerca de esta profecía, salió de la tierra de Saraela dirigiéndose hacia la ciudad de Melec, y ocurrió que no se volvió a saber de él, y de su muerte y de su entierro nada sabemos. Nos dice en el versículo 18, y nos dice en el 19, he aquí, esto sí sabemos, que fue un hombre justo y se afirmó en la iglesia, que fue arrebatado por el Espíritu o sepultado por la mano del Señor, así como lo fue Moisés. Mas he aquí, las Escrituras dicen que el Señor tomó a Moisés para sí, y suponemos que también ha recibido Alma para sí en el Espíritu. Por tanto, es por esta razón que nada sabemos concerniente a su muerte y a su entierro. Elaman, cumpliendo con el ministerio que le asignó su padre, salió a predicar la palabra de Dios junto con sus hermanos. Empezó de nuevo a tratar de llamar al arrepentimiento, porque habían disensiones, hermanos, habían dificultades que venían a causa de tantas guerras y algunos desacuerdos internos que traían muchísimos problemas. Tenemos que en Alma 46 se nos menciona que muchos nefitas empezaron a ir en contra de lo que estaba enseñando Elaman y se pusieron en su contra y en contra de sus hermanos también, que estaban hablando de la palabra de Dios. Un hombre que hizo fuertemente presión, influenció de mala manera a los nefitas, era Amaliquía. Amaliquía era un hombre excesivamente malo, muy malvado, y él procuró convencer a los nefitas de que no tenían por qué seguir a Elaman, que debían separarse de esa influencia. Y muchos le siguieron, lamentablemente. Por eso es tan importante que sepamos, hermanos, y aprendamos la lección de lo malo y peligroso que pueden ser las divisiones y las disensiones. Lo malo que es cuando empezamos a dividirnos y a desviarnos de lo que es la verdad. Lo malo que es dejarnos arrastrar por las opiniones malvadas de personas que están muy influenciadas por el adversario. Nosotros debemos ser fuertes, hermanos, y permanecer unidos en la verdad que nos ha sido revelada, en lo que el Señor nos ha enseñado, en los pasos que Él dio cuando estuvo aquí en la tierra, guiándonos en lo que debemos hacer. Tenemos que en el versículo 8 del 46 nos dice unas palabras muy importantes que dicen: así vemos cuán rápidamente se olvidan del Señor su Dios los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son para cometer iniquidad y dejarse llevar por el maligno. Fíjense, hasta hace muy poco mencionábamos que los nefitas estaban con un gozo grandísimo, ayunaban y oraban por la victoria que habían logrado. Y fíjense que pronto comenzaron a dividirse y a renegar de la palabra de Dios. Lamentablemente, eso ocurre hoy en día, hermanos. Tenemos allí una gran lección. Cuando estamos en dificultades, estamos apurados buscando la ayuda de Dios, ¿verdad? Queremos que el Señor nos atienda de inmediato y resuelva nuestras tribulaciones y aflicciones. Y una vez que salimos de esas dificultades, pues pensamos: qué alivio, qué gozo, estoy agradecida. Pero ¿nos dura ese agradecimiento lo suficiente como para perseverar hasta el fin? Lamentablemente en muchos casos no es así. Y tenemos mucha facilidad para desviarnos por el camino equivocado tan pronto como nos vemos bien. Tenemos que cuando Moroni vio lo que estaba pasando, se irritó muchísimo y se sintió muy triste. Y nos cuentan en el capítulo 46 que él rasgó su manto y escribió unas palabras en el manto para izar un estandarte. Esta parte de su manto él la colocó en un asta y llevaba las siguientes palabras:
Dice que cuando él las escribió, él se arrodilló al Señor pidiéndole ayuda para que el Señor le apoyara en la buena causa de sus corazones y pudiera ayudar a sus hermanos. Dice que el estandarte que él escribió decía lo siguiente: en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Y lo colocó en el extremo de un asta y salió con él enarbolado. Él no tuvo miedo, hermano, a que habían opiniones adversas. Esa fe tan grande que él tuvo y ese ejemplo tan magnífico que él daba a los nefitas ayudó a que muchas personas fueran influenciadas positivamente con su conducta, y esa es una de las lecciones que aprendemos y que son bien importantes. Tenemos que, hermanos, con respecto a ese estandarte de la libertad, que motivar a los demás por una causa justa exige valentía, como lo hizo Moroni. Y el presidente Ezra Taft dijo unas palabras muy sabias y certeras con respecto a esto. Él dijo: mejoren sus comunidades por medio de la participación y el servicio activos. Recuerden, en lo que se refiere a sus responsabilidades cívicas, que lo único que se requiere para que triunfe la maldad es que las personas no hagan nada. Esas son palabras de Edmundo Burke y que el presidente Benson mencionó. Hagan algo importante en defensa de la libertad que Dios les dio. Eso lo tenemos en la Leona de julio del año de 1988. Tenemos entonces, hermanos, que Moroni hizo ese estandarte de libertad y muchos sintieron la influencia de su buen ejemplo para seguir adelante. Muchos le siguieron en su ánimo. Entonces, dijo también Moroni en el capítulo 46, versículo 18: ciertamente Dios no permitirá que nosotros, que somos despreciados, porque tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, seamos hollados y destruidos, sino hasta que lo provoquemos por nuestras propias transgresiones. Tenemos entonces que Moroni animó. Se habló allí acerca de la túnica de José. Y en el capítulo 24 se mencionan algunas de las palabras de Jacob acerca de la división que hubo en la túnica de su hijo José. Y decía: si perseveramos nuestra libertad como un resto de José, si recordemos las palabras de Jacob antes de su muerte, pues he aquí, vio que parte del resto de la túnica de José se había conservado y no se había deteriorado, y dijo: así como este resto de la ropa de mi hijo se ha conservado, así preservará Dios un resto de la posteridad de mi hijo, y la tomará para sí, mientras que el resto de la posteridad de José perecerá, así como el resto de su túnica. Y nos mencionan allí que probablemente ese resto que se perderá está referido a esa terrible profecía de Alma con respecto a la destrucción de los nefitas más adelante. Tenemos que cuando Amaliquía vio que ya la gente no le estaba prestando mucha atención, gracias al gran ejemplo de Moroni, entonces decidió que era mejor marcharse e irse a la tierra de Nefi, buscando allí el apoyo de los lamanitas. Amaliquía era un hombre muy malo, hermanos, muy sabio en maldad y en estratagemas, pero en sentido negativo. Y en el capítulo 47 nos dice que se vale de la traición, el asesinato y la intriga para hacerse rey de los lamanitas. Los disidentes nefitas son más inicuos y feroces que los lamanitas. Todas las personas, hermanos, y se nos han enseñado en otras oportunidades, que han conocido el Evangelio, que han tenido la oportunidad de tener esa luz en sus vidas y luego se desvían, cambian completamente y su maldad se multiplica. Y esto pasaba con los disidentes nefitas.
Y eso ocurre muchas veces con las personas que se desvían por el mal camino y abandonan la iglesia. Muchas veces escuchamos tristes relatos, hermanos, y pensamos, ¿cómo ha podido ocurrir eso? Pero ¿cómo esa persona ha cambiado tanto? Hermanos, porque una vez que dejan la luz del Señor, todas las cosas malas que tienen adentro se engrandecen aún más y su conducta se vuelve aún peor, porque está lejos de la verdadera luz y del amor de nuestro Padre Celestial. Tenemos que Amaliquía hace una serie de cosas y logra ser el rey de los lamanitas. Él engaña al rey lamanita haciéndole pensar de que él está de acuerdo con él y él quiere destruir a los nefitas también. Es más, él lo empuja hacia eso y aumenta el odio de los lamanitas. Él realiza una serie de estrategias para poder atacar a los nefitas y poder destruir a sus hermanos, que era lo que él quería. Él, sabiendo que tenía los oramitas a su favor, lo que hizo fue que lo puso a ellos como caudillos, porque sabía que ellos tenían conocimientos ya del pueblo nefita y que eso podía ser una ventaja para la guerra. Él convenció al rey lamanita de ir en contra de los nefitas y lo engañó. Veremos aquí cómo él efectuó ese engaño, cómo se hizo una división entre los lamanitas que querían ir a la guerra y los que no. Y toda una estrategia que él realizó para poder convencer a los que no querían y terminar él siendo el rey por completo de la tierra de los lamanitas, asesinando al líder de los lamanitas que no querían ir a la guerra y también al rey de los lamanitas. Incluso se casó con la reina. No puedo ahondar exactamente en todos los detalles de la historia por el tiempo, hermanos, pero quiero que los lean porque hay poderosas lecciones allí. Cuando Amaliquía fue a convencer a los lamanitas que se habían marchado para no pelear contra los nefitas, él engañó a su líder. Su líder no quería hacerle caso y reunirse con él, pero él insistió e insistió hasta que lo hizo reunirse con él en un lugar donde él pudiera engañarlo y terminó envenenándolo para quedarse con el liderazgo. Y tenemos en esa historia, hermanos, una estrategia muy hábil del adversario contra nosotros. Por eso Mormón nos explicó todas estas cosas en tanto detalle. El adversario sabe que tentarnos aquí en la iglesia, que tentarnos en los lugares santos de nuestros hogares no va a ser fácil. Es más fácil convencernos de ir a sitios a donde estemos más propensos a cometer pecados, a donde tengamos mayores tentaciones, a donde sea más fácil que sus lisonjeras palabras, que siempre son muy suaves, hermanos, porque Él sabe muy bien cómo hablarnos, y no es con aspereza precisamente para convencernos. Entonces yo les animo a que estudien todas estas estrategias de Amaliquía porque nos dejan grandes lecciones. Tengo aquí en el pizarrón una comparativa porque como no puedo abarcarlo todo al detalle, tenemos aquí diferencias entre el capitán Moroni y entre Amaliquía para que veamos la diferencia de liderazgo que hay entre los dos. Tenemos que el capitán Moroni fue hecho capitán por la voz del pueblo. Los jueces lo nombraron capitán en jefe. Amaliquía no. Amaliquía obtuvo el poder mediante fraude y engaño. Capitán Moroni motivaba al pueblo a ser justo y le enseñó a ser fiel a Dios y a sus convenios. Mientras tanto, Amaliquía no. Amaliquía incitaba al pueblo por medio del odio y la propaganda deshonesta. Moroni se regocijaba en la libertad de su país y de su pueblo, pero Amaliquía procuraba destruir la libertad del pueblo. Moroni amaba a sus hermanos y se esmeraba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo.
mientras que a Maliquía no le importaba la sangre de su pueblo y trabajaba para promover sus propios deseos egoístas. El capitán Moroni era un hombre que se regía por principios rectos y que enseñaba a los nefitas que nunca debían levantar la espada a menos que fuera para defender a su familia, su vida o sus libertades. Mientras que Amaliquía era un hombre que se regía por sus pasiones y que le enseñó al pueblo a conquistar con agresividad y a hacer juramentos de destrucción. Tenemos que el capitán Moroni con humildad buscaba la ayuda de Dios para preservar vidas. Amaliquía maldecía a Dios y juraba matar. El capitán Moroni trabajaba para ponerle fin a la contención y a la disensión. Sin embargo, Amaliquía trabajaba para generar contenciones y disensión. Esa era su estrategia preferida para poder engañar a las personas, dividirlos y contenderlos hacía crecer el odio. Allí tenemos una gran lección de lo que significa el estar divididos y el buscar las contenciones. Tenemos entonces también que en el capítulo 48 ya vemos que comienzan las guerras. Tenemos también allí gran detalle de cómo se hizo, cómo Amaliquía fue logrando poder. ¿Qué hizo Moroni? Además de vestir a su pueblo con ropas con las que ellos pudieran estar protegidos, con una armadura, él también fortificó las ciudades. Allí lo mencionan, hizo como una especie de parapetos altos, cavó en la tierra y logró fortificar, no una ciudad, todas las ciudades para protegerse. Y cuando Amaliquía iba a atacar, se encontraba con esa terrible sorpresa, que no podía entrar a las ciudades si no era por la entrada principal, y allí estaban todos los soldados listos para recibirlos. Esta estrategia que tuvo Moroni de proteger a las ciudades, hermanos, fue de gran ayuda para que ellos pudieran preservar muchas vidas nefitas y para que ellos pudieran prevalecer de los lamanitas. Y tenemos en esa estrategia una lección muy importante, hermanos, para aprenderlo. Tenemos aquí en el pizarrón cómo se fortificaron los nefitas y tenemos cómo podemos fortificarnos nosotros. Mencionamos que en todas estas descripciones de la guerra teníamos lecciones importantes y vitales para nosotros. Entonces tenemos que el capitán Moroni hizo que reforzaran las fortificaciones más débiles. Igual que nosotros debemos reforzar las áreas débiles de nuestra vida. Tenemos que los nefitas se prepararon de una manera como nunca se había conocido para recibir al enemigo. Así debemos estar nosotros, hermanos, alertas y prepararnos cada vez mejor, asidos a la barra de hierro y tomando siempre en cuenta y aplicando los consejos de nuestros profetas. ¿Cómo podemos fortificarnos nosotros en ese sentido? También prepararnos como nunca antes para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que los nefitas convirtieron sus ciudades más débiles en plazas más fuertes. Si acudimos a Cristo, Él puede hacer que las cosas débiles sean fuertes para nosotros. Nos lo dice en Éter 12:27. A los nefitas se les dio dominio sobre sus enemigos. Si somos fieles y confiamos en el Señor, Él nos dará dominio sobre nuestros enemigos. Después de algunas victorias, los nefitas no cesaron de hacer preparativos. Eso es muy importante, hermanos. Cuando hemos vencido con éxito una tentación o una prueba, no debemos bajar la guardia, sino seguir perseverando y velando y orando siempre para no ser vencidos. No ser tan prestos para ir por los caminos equivocados apenas nos sentimos bien. Los nefitas levantaron torres de seguridad para poder avistar al enemigo a lo lejos. En la medida en que confiamos en los profetas, que son las atalayas modernas en las torres, y
que ven a larga distancia, estaremos mejor preparados para el futuro. Todas estas estrategias militares, hermanos, y todos estos acontecimientos de guerra nos han dado unos conocimientos muy importantes para nosotros que podemos aplicar. Ya sabemos la importancia que tiene que nuestros corazones sean justos en sus deseos. Tenemos entonces toda una descripción de lo que ocurrió en esos enfrentamientos con Amaliquía. Tenemos también la muerte de este hombre. Y tenemos que nos mencionan otros líderes también, otros caudillos nefitas que ayudaron mucho y que eran hombres buenos y justos. Nos mencionan a Ley, nos mencionan también a Teacún. Ya no me acordaba del nombre porque es un poco difícil. Teacún se llamaba. Quisiera poder relatar todas estas cosas, lamentablemente no puedo ir a tanto detalle. Por favor, hermanos, léanlo todo porque todo es muy importante. Hay una parte donde los lamanitas comienzan a conquistar ciudades nefitas a pesar de que éstas estaban reforzadas. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué esto ocurrió? Porque por dentro los nefitas estaban comenzando con divisiones y disensiones entre ellos. Una de ellas fue cuando Nefía murió, el juez superior. Su hijo Paorán ocupó el asiento judicial. Inmediatamente comenzaron las divisiones porque querían cambiar lo que eran las leyes que tenían en el país. Querían un rey, querían otro tipo de vida diferente. Y todas esas divisiones llevaron a que Moroni tuviera que ocuparse de todas esas personas que estaban desviadas y que empezaron a luchar en contra de sus propios hermanos. Y al él tener que ocuparse también de esto, muchas ciudades nefitas fueron tomadas, hermanos. Es importante que sepamos que estar unidos es lo que nos ayuda a estar fuertes. Estar unidos en el Señor, estar unidos a nuestros hermanos es lo que nos ayuda a seguir adelante en rectitud. La contención, la disensión, los pensamientos negativos, los malos sentimientos solo nos alejan de la verdad y del buen camino, hermanos. Es una clase hermosa y, como mencioné, muy larga y no podemos seguirnos extendiendo más, lamentablemente, pero yo quería leerles, hermanos, un mensaje muy importante y muy hermoso de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. El mensaje se llama, es un discurso que el presidente Nelson dio en la Universidad de Brigham Young en Provo, Utah, en septiembre del año 2019. Y él mencionó: me gustaría hablar sobre 5 verdades de las que estoy impresionado de compartir con ustedes. La primera verdad es que son hijos e hijas de Dios. Ya saben esto, han cantado sobre ello desde que eran pequeños. Pero permítanme aclarar una característica distintiva sobre su identidad. Ustedes son los niños que Dios eligió para formar parte de su ejército durante este gran clímax. En la larga batalla entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, no me sorprendería que cuando el velo se eleve en la siguiente vida, aprendamos que realmente suplicamos a nuestro Padre Celestial para hacer una reserva en este momento. No me sorprendería saber que antes de morir amaron tanto al Señor que prometieron defender su nombre y su evangelio en los escenarios sinuosos de este mundo. Una cosa es segura, ustedes son la casa de Israel y han sido enviados aquí para ayudar a unir a los elegidos de Dios. Verdad número 2. La verdad es verdad. Algunas cosas simplemente son verdaderas. El juez de la verdad es Dios.
no la noticia favorita de los medios sociales, no Google, y ciertamente no aquellos que se distancian de la iglesia. El presidente Kimball enseñó que la verdad absoluta no puede alterarse entre las opiniones de los hombres. Si los hombres son muy humildes, se darán cuenta de que descubren la verdad, pero no la crean. Muchos dicen ahora que la verdad es relativa y que no existe tal cosa como la ley divina o un plan divino. Tal afirmación no es cierta. Hay una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. La verdad se basa en las leyes que Dios ha establecido para la confiabilidad, la protección y el cariño de sus hijos. Las leyes eternas funcionan y afectan cada una de nuestras vidas, ya sea que creamos en ellas o no. Tercera verdad, Dios adora a cada uno de nosotros con un amor perfecto. Más que nada, nuestro Padre quiere que sus hijos elijan volver a su hogar, en Él. Todo lo que Él hace está motivado por su ferviente deseo. La razón por la que estamos en esta tierra es para ser dignos de vivir con Él para siempre. Lo haremos usando nuestra voluntad para encontrar y permanecer en el camino del convenio que lleva de vuelta a nuestro celestial hogar. Dios sabía que debido a las tácticas y a las trampas engañosas del adversario, el camino del convenio no iba a ser fácil de encontrar o de seguir, y nos envió a su Hijo unigénito para que espiara por nosotros y nos enseñara el camino. Tenemos que debido a que el Padre y el Hijo nos adoran con un amor infinito y perfecto, y saben que no podemos ver todo lo que ellos ven, es por lo que nos han dado leyes que nos guían y nos protegen. Tenemos que el apóstol Pablo reveló que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas que vendrán, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Al igual que las reglas que mi esposa y yo desarrollamos para nuestros hijos y estaban motivadas por el amor a las leyes de Dios, reflejan su amor, las leyes de Dios reflejan su amor perfecto por cada uno de nosotros. Sus leyes nos mantienen espiritualmente seguros y nos ayudan a progresar de forma eterna. Cuarta verdad, el Señor Jesucristo, cuya iglesia es esta, designa profetas y apóstoles para comunicar su amor y enseñar sus leyes. El Evangelio de Jesucristo se edifica sobre los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. A veces como líderes en la iglesia somos criticados por mantenernos firmes ante las leyes de Dios, por defender la doctrina del Salvador y resistir las presiones sociales del presente. Pero nuestro encargo como apóstoles instituidos es recorrer todo el mundo para predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso significa que tenemos el mandamiento de enseñar la verdad. Como lo hacemos, a veces nos acusan de ser indiferentes, ya que enseñamos los requisitos para la exaltación en el reino celestial de nuestro Padre. Pero ¿no sería mucho más indiferente de nuestra parte no decir la verdad? ¿No enseñar lo que Dios ha revelado? Es precisamente porque nos preocupamos profundamente por todos los hijos de Dios que proclamamos su verdad. Es posible que no siempre les digamos a las personas lo que quieren escuchar. Los profetas rara vez son populares, pero siempre enseñaremos la verdad. Por lo tanto, nuestro encargo como apóstoles es enseñar solo la verdad. Y este encargo no nos otorga la autoridad para modificar la ley divina. Tenemos también la quinta verdad. Es posible saber por uno mismo
qué es verdadero y qué no es verdadero, aprendiendo a discernir los susurros del Espíritu. El Espíritu dice la verdad y no miente. Habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Queridos hermanos y hermanas, me comprometo a buscar encarecidamente las respuestas en el Espíritu de todos los asuntos que nosotros muchas veces tenemos dudas, que no comprendemos, que queremos quizás tener más en claro. Nuestro profeta se comunica con nuestro Salvador y Él es instruido para que nosotros seamos instruidos también, hermanos. Entonces, Él nos dice que se compromete a buscar encarecidamente una confirmación del Espíritu, de lo que les dije es cierto y proviene del Señor. Ha declarado que podemos buscar el conocimiento en el cielo y podemos esperar recibirlo. Si preguntas, recibirás revelación tras revelación, conocimiento tras conocimiento, prometió el Señor. Hermosas palabras de nuestro profeta, hermano, que nos instruyen, nos animan y nos ayudan a adquirir cada vez un testimonio más grande, Señor, de la veracidad, hermanos, de esta iglesia. Yo sé, hermanos, con todo mi corazón que esta es la iglesia verdadera. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nuestro Salvador Jesucristo vive. Sé que ellos nos aman y nos esperan con los brazos abiertos. Yo sé que ellos han preparado el camino que nosotros debemos seguir para volver a ellos. Yo sé que el libro de Mormón es verdadero y que la información y las enseñanzas que encontramos en todas sus historias son genuinas porque en verdad ocurrieron, porque están allí para nutrir nuestros espíritus y guiar nuestros pasos. Yo sé que nuestro profeta José Smith es nuestro profeta de la restauración y que gracias a esa misión divina que le fue encomendada, nosotros podemos ahora tener traducidas todas estas planchas que nos proveen información tan importante para guiarnos en nuestro camino por la vida mortal. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda, que también tenemos en la actualidad un profeta, un vidente y un revelador, que es nuestro profeta Russell M. Nelson. Acabamos de escuchar maravillosas y hermosas palabras llenas de sabiduría y de amor hacia nosotros, inspirados siempre por nuestro Padre Celestial, hermanos, porque no me queda ninguna duda de que nuestras autoridades generales son inspiradas por nuestro Salvador Jesucristo y por nuestro Padre Celestial, que cada uno de nosotros, hermanos, como aprendemos en esta lección también, somos importantes en la obra del Señor, y no porque tengamos llamamientos que pensemos que no mostramos más quizás nuestras obras, somos menos importantes para el Señor. En esta lección vimos que se mencionaba que Elamán y sus hermanos que estaban predicando la palabra de Dios no eran menos importantes que el gran capitán Moroni y todas esas cosas maravillosas e importantes que él hizo por el pueblo nefita y que continuará haciendo. Todos somos importantes, hermanos. Todos necesitamos estar en la obra del Señor. Tan importante es el capitán Moroni, tan importante es nuestro profeta Russell M. Nelson, como lo es cualquier maestra visitante o ministrante, como lo es cualquier maestro orientador. Todo servicio que prestemos con amor hacia nuestro prójimo, todo servicio que prestemos con genuinas intenciones en nuestro corazón, hermanos, son reconocidas por nuestro Señor, y Él nos ama y nos considera importante
siempre, hermanos. Nunca lo olvidemos. Por favor, hermanos, lean toda la lección, cubran todas las batallas, fíjense en todos los detalles, analícenlo y medítenlo. Como mencionaba, no puedo abarcarlo todo como me gustaría, pero por favor háganlo ustedes en sus hogares. Y por favor, lean la siguiente lección que la tenemos para la semana que viene y se llama Preservados por su maravilloso poder, en Alma, capítulos del 53 al 63. Y estas cosas dejo con muchísimo amor en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan una maravillosa semana, hermanos. Y un abrazo muy grande para todos.